Muy buenas noches, mi nombre es Roberto Jarillo Rangel y mi actividad expositiva es sobre el caso Ayotzinapa. Empezaremos con los antecedentes. La desaparición forzada en México tiene sus antecedentes en la década de los 70, específicamente en el estado de Guerrero, donde sus pobladores sufrieron de manera generalizada y sistemática la violencia contra insurgente ejecutada por diversas corporaciones policíacas y militares. El caso histórico más emblemático fue la del presidente municipal de Atoyac de Álvarez, Rosendo Radilla, que el 25 de agosto de 1974, mientras viajaba con su hijo en un camión, fue detenido en un retén militar y posteriormente desaparecido por soldados destacados en el estado de Guerrero. Rosendo fue llevado al cuartel militar de Atoyac, donde fue visto por última vez. Este hecho trascendió, ya que deducido de un patrón sistemático de graves violaciones a los derechos humanos, el 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. La sentencia representa un hecho paradigmático, ya que a través de la posterior consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se impulsó la más relevante reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio del 2011. Hablaremos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esta fue fundada en 1926 como parte de un movimiento de escuelas reconocidas a partir de la Revolución Mexicana. Ha sido una institución ligada históricamente a las luchas sociales y a la formación de jóvenes provenientes de familias campesinas a lo largo del tiempo. Ha enfrentado estigmatización y presiones políticas debido a su labor comunitaria y su participación en movimientos sociales. Es una escuela marcada por la tragedia, ya que en la noche del 26 para el 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la normal. Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil, en el lugar de los hechos, o que acudió a ayudar a los normalistas. Los hechos ocurrieron cuando el grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para tomar autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México por la represión contra estudiantes acaecida en 1968. Cuando de pronto un comando de policías municipales, civiles y civiles armados abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a los autobuses con la ayuda de otras corporaciones y de civiles. Detuvieron a 43 normalistas que desaparecieron. La escuela aún se mantiene de pie, ya que esta noche trágica de Iguala, sin duda alguna, marcó un antes y un después de la historia de México, pero también en la vida de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Alumnos y profesores coinciden en que a pesar del tiempo no pierden ellos la esperanza de volver a ver con vida a sus compañeros. En este caso de Ayotzinapa existe la verdad histórica. La versión presentada en 2014 afirmaba que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al río San Juan. Peritos independientes denunciaron que la escena del basurero fue contaminada, manipulada con alteraciones antes de que fuera intervenida para realizar el análisis. Práctica que realizó el Estado con el fin de cerrar la investigación por diversos intereses políticos. Cuando entra el presidente López Obrador, forma la Comisión para la Verdad. El 18 de agosto del 2022, la Comisión para la Verdad reveló que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue una fabricación del crimen de Estado, implicando a la banda delictiva Guerreros Unidos y varios funcionarios de los tres niveles. Este reporte descalificaba la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, que afirmaba que los estudiantes fueron secuestrados e incinerados por narcotraficantes y aseguraba que la investigación previa en ese entonces fue manipulada mediante tortura y fabricación de pruebas. El subsecretario de Derechos Humanos de ese entonces, Alejandro Encinas, dijo que al menos 26 personas claves para esclarecer el caso han muerto o fueron asesinadas y confirmó la identidad de los 43 estudiantes desaparecidos,
ratificando que no hay posibilidad alguna de que ellos estén vivos. El garantismo y la protección efectiva. En el análisis expuesto, yo puedo argumentar que mi postura es en contra del Estado mexicano, pues fue omiso en su correcta actuación respecto al incumplimiento de sus deberes de investigar, prevenir y perseguir y sancionar a los responsables, como lo establece en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque consideró que los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, entre otros, su castigo resulta fundamental para la debida garantía y construcción de un Estado de Derecho. La protección efectiva. La protección efectiva en cuanto a su protección, al respecto, mi postura es de inconformidad, deducido de que el Estado mexicano, pese a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada, continuó realizando su técnica represiva de desaparecer personas, dejando a sus familias con la incertidumbre de qué fue lo que les sucedió a estos, dejando de lado la obligación que tienen todas las autoridades en sus actuaciones que realicen de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos hacia cualquier persona, incluyendo a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Otra pregunta que nos hacemos, ¿falló el Estado en proteger los derechos fundamentales? Con certeza y con claridad afirmo que el Estado falló en proteger derechos fundamentales y estos han sido señalados bajo informes referenciados por organismos internacionales por el evidente incumplimiento al principio de garantismo, el cual exigen a un Estado de Derecho con el pleno respeto a los derechos humanos. Las fallas principales ocurrieron en función de la obligación que tiene el Estado de prevención y protección para los estudiantes, así como la mala intervención de los entes estatales militares, los cuales debieron intervenir de forma adecuada para solucionar este problema. Este argumento lo sustento en la mala actuación del Estado mexicano, quien no actuó como garante de los derechos humanos, obstaculizando los principios de garantismo, legalidad, transparencia y justicia. Aquí los mecanismos constitucionales que se activaron o ignoraron, a mi parecer, el Estado mexicano en todo momento fue omiso en su actuar y flagrante de violación a derechos humanos. Y respecto a los mecanismos constitucionales que se ignoraron, podemos hablar de los siguientes. Se ignoró el deber del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado no cumplió con el deber de prevención al no evitar la agresión, no cumplió el deber de protección al no auxiliar a los estudiantes y en él de investigar al encubrir y manipular los hechos. También se ignoró el debido proceso al hacer uso de la tortura para obtener la llamada verdad histórica. Esta omisión anuló las garantías procesales de los inculpados y violó el derecho de integridad. También se ignoró el mandato constitucional a una investigación pronta y expedita, obstruyendo la justicia mediante la manipulación de la evidencia y el encubrimiento de todas las personas responsables. También se ignoraron los actos de molestia, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, así lo marca el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al detener y privar de la libertad a los estudiantes arbitrariamente. También se ignoró el deber del Estado de salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Se ignoró la obligación constitucional de la función de la seguridad pública. Mis referencias de consulta, en lo que me baso este tema en cuestión del caso Ayotzinapa, fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el libro Ayotzinapa, el paso de la tortuga, libro y documental de Enrique García Mesa. Pues sin más, agradezco el tiempo que me brindan para dar mi opinión sobre el caso Ayotzinapa, ya que fue un hecho que pues marcó un antes y un después en el país, ya que en todo momento, en todo lugar, de todos modos, se violaron los derechos humanos de aquellas 43 personas. Asimismo, el gobierno no actuó o ignoró
muchas cosas que en vez de perjudicar a la investigación deberían de haber ayudado. Sin más de mi parte, agradezco el tiempo y muchas gracias.